Estamos viendo, uy, tengo caleta de gente conectada, ya. Estamos viendo aplicaciones de primero, ya vimos familia de curvas y trayectorias ortogonales, ya, y el objetivo con familia de curvas y trayectorias ortogonales básicamente es, yo les doy una familia, ¿sí? Dada esa familia, ustedes deben determinar otra familia que sea ortogonal a la primera. Ya. Hoy día entonces vamos a revisar crecimiento y decaimiento de población. El crecimiento o decaimiento de población es un problema clásico de ecuaciones diferenciales ordinarias, ya que la variación de una población es directamente proporcional a la población actual. Es decir, yo puedo escribir esto de esta manera, ¿sí? ¿Qué representa dx a dt? En palabras, ¿qué representa dx a dt? Según lo que está escrito aquí arriba. David, ¿qué representa dx a dt? Lean lo que dice. Ya, estos son problemas de crecimiento, pero la derivada en cálculo diferencial, ¿con quién la relacionaba? ¿Con qué? Espérame, más fuerte, David. La razón de cambio, ya, ¿con qué otra palabra, con qué otra aplicación relacionaban la derivada? Fernando, ¿con qué otra aplicación relacionaban la derivada? Ya, pues Fernando, Guillermo y no sé qué más tengo acá conectado. Cata, ¿con qué relacionan la derivada? Ya, voy a hacer la clase como lo que está en la casa no están, porque no sé si me están escuchando, si están o no están. Francamente. ¿Hay alguien conectado? O sea, yo sé que hay Sí, profe. 3 personas, ya. Guillermo, ¿qué más relaciona la derivada? ¿Cómo? ¿Con qué relacionas la derivada? David me dijo con la tasa de cambio. ¿Con qué otra cosa ustedes relacionan la derivada? Ya, en fin. Con la velocidad también uno puede relacionar la derivada con la velocidad. También podemos relacionar la derivada con la variación. ¿Ya? Entonces, por eso acá dice que la variación de la población, ¿cierto? Que la variación de la población, esto entonces, lo voy marcando acá, pero de x a dt es la variación de la población. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la derivada de x con respecto a t es la variación de la población. Que sea proporcional está escrita con k. K, en este caso, ¿sí? Es una constante de proporcionalidad. ¿Sí? K, entonces, es una constante de proporcionalidad. ¿Qué representa x, por lo tanto? David, ¿qué representa x si la variación de población es de la derivada de x con respecto a t? ¿Qué representa el x solito? La población, ¿cierto? Particularmente la cantidad de personas en la población. Entonces, x, ¿sí? Representa, voy a escribir así, x es la cantidad
ya, de personas en la población. O la cantidad de población, porque no siempre estamos hablando de personas. De individuos en la población. ¿Sí? ¿Por qué digo individuos? Porque la población podría ser una población de células cancerígenas, una población de bacterias, una población de conejos, una población humana. ¿Sí? Entonces, K es una constante de proporcionalidad y si resolvemos esta EDO, fíjense que la EDO es de variables separables. ¿Sí? ¿Por qué digo que es de variables separables? Porque tengo acá puedo separar las X con las T por medio de una igualdad. Integro a ambos lados, ¿cierto? Entonces, si yo resuelvo la EDO, ¿sí? La solución de la EDO siempre va a ser la misma. La solución de la EDO siempre va a ser esta de acá. ¿Sí? Esa es la solución, ¿ya? De la ecuación diferencial. Esa es la solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Es decir, X es igual a C por Euler elevado a K por T. ¿Qué es C, David? ¿Qué es C? ¿De dónde aparece esa C? La constante que aparece cuando integro, ¿cierto? Y la K, en cambio, es una constante de proporcionalidad. Perfecto. Voy a dar un minuto ahí para que puedan copiar. Pero es la EDO y la otra es la solución. Dime a ver. Yo voy a hablar, ¿no? Y si prendo la luz parece que se ve malo, ¿no? Pero voy a... Ahí sí. Ahí sí, entonces, listo. Ok. Entonces tengo una ecuación diferencial y la solución de la ecuación diferencial es la que aparece ahí. X es la cantidad de individuos en la población, de X a de T es la variación de la población. ¿Sí? Súper. Voy a avanzar. Ya. Ahora, evidentemente, si el K es positivo, entonces la población crece. Bueno, antes de eso le voy a agregar una condición inicial. Si le agrego una condición inicial, entonces ya la solución ya encuentro C. Cada vez que yo agrego una condición inicial, puedo encontrar la constante de integración. En este caso, encuentro la constante de integración y me da que la constante de integración es X sub C. Entonces, si K es positivo, en este caso la población va a aumentar. Porque si el K es positivo, quiere decir que la variación es directamente, proporcional a la población actual. ¿Ya? O sea que a mayor tiempo, mayor población. Si el K es positivo. Ahora, si el K es negativo, entonces la población disminuye, ¿sí? Como se ve acá en el gráfico. ¿Qué pasaría si el K vale 0?
¿Qué pasa si K vale 0? ¿Qué crees tú que pasa, David? Mira, esa es la solución. ¿Qué crees tú que pasa si K vale 0? Se va a mantener constante. Se va a mantener constante la población, ¿cierto? Porque si K vale 0, voy a agregar una hoja. Va a ser todo por 1. O sea, Si X K por vale 1. 0, ¿sí? Si K vale 0, entonces X de T, que es X sub 0 por Euler elevado a K por T, va a quedar, ¿sí? X0 por Euler elevado a 0, y eso es X0. Por lo tanto, si K vale 0, el gráfico debería quedar más o menos de esta manera, ¿cierto? Es decir, a mayor tiempo la población permanece constante, y constante igual a X0. Perdóname, David, que tengo como algo raro acá. No, tengo como... Ya. Ok, veamos un ejemplo entonces. Si cultivo, en este caso, tengo un minuto, no está en la casa, que acaso está lleno. Ahí sí parece. Ya. Si un cultivo tiene una cantidad inicial de N sub 0 bacterias. Una hora después, la cantidad de bacterias es 3N sub 0 dividido en 2. La razón de producción es proporcional a la cantidad de bacterias presentes. Calcule el tiempo necesario para triplicar la cantidad inicial de los microorganismos. Entonces vamos a ir detallando. Primero, ¿cuál es la cantidad inicial de bacterias? N0. ¿Cómo escribo eso matemáticamente? ¿Cómo escribo esta frase matemáticamente? Para poder ir resolviendo mi R. ¿Cómo escribo esa frase matemáticamente? Dice que la cantidad inicial es N sub 0. N, perfecto, N evaluado en 0 es igual a N sub 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa frase matemáticamente está escrita de esta manera. Una hora después, la cantidad de bacterias es 3N sub 0 partido en 2. Matemáticamente, ¿cómo escribo eso? ¿Por qué 3? No, dice después, una hora después. N1, super. N evaluado en 1 tiene que dar 3N sub 0 partido en 2. ¿Sí? Así que eso da la siguiente. Si la razón de reproducción es proporcional a la cantidad de bacterias presente, matemáticamente esta frase es la ecuación diferencial. La razón de reproducción. ¿Cómo escribo la razón de reproducción? De N a de T. Súper bien. De N a de T es proporcional a la cantidad de bacterias presentes. Donde N, ¿cierto? Acá. Donde N de T es la cantidad de bacterias presentes. Súper.
¿Ya? Entonces, tengo una ecuación diferencial y tengo una condición inicial. ¿De qué tipo es esta ecuación diferencial? ¿De qué tipo es la ecuación diferencial en este caso, Diego? Separable. Es de variables separables, ¿cierto? Esta es una ecuación diferencial de variables separables. Por lo tanto, simplemente separo las variables. Y me va a quedar, si separo las variables, me va a quedar de n dividido en n igual a k por dt. Pero, ¿para qué voy a resolverla si en la primera parte ya me dijeron cuál era la solución de esta? Siempre para un problema de población de este tipo, la solución es n de t igual a la constante por Euler por k elevado a t. Esa es la solución. Siempre es la misma solución, me lo decían arriba, ¿cierto? En la primera parte, yo resolví la ecuación diferencial. Entonces, esta es la ecuación diferencial, la resuelvo y me da la solución de la ecuación diferencial. ¿Cuántas constantes desconocidas tiene la ecuación diferencial? 2. ¿Cuáles? C y K. C y K, ¿cierto? Esas son las dos constantes que tiene la ecuación desconocidas. Por lo tanto, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Me va a quedar, aplico las condiciones iniciales. Siempre son los mismos pasos, recuerden. O sea, aplico las condiciones iniciales. Y tengo que n evaluado en 0 es n sub 0. Entonces, n sub 0 es igual a c por Euler por k por 0. Lo que implica que n sub 0 sea igual a c. ¿Sí? En resumen, lo que acabo de hacer es decir que n de t es igual a n sub 0 por Euler k por t. ¿Cuántas constantes desconocidas tiene ahora mi solución? Solo k, porque ya encontré c. Igual es una constante n sub 0, pero desconocida. ¿Ya? Entonces ahora encuentro c. Perdón, encuentro k. Para encontrar k voy a usar la segunda condición. Voy a usar que n en 1 es 3n sub 0 partido en 2. Entonces, 3n sub 0 partido en 2 es igual a n sub 0 Euler elevado a 2k. Evidentemente se va n0 con ese n0 y me queda 3 medios igual a Euler 2k. ¿Sí? Voy a parar ahí un momento para que puedan copiar. Súper. ¿Cómo despejo K ahora, David? Diego, ¿cómo despejo K? Cualquiera de los dos. Logaritmo, ¿cierto? Aplico logaritmo. Me va a quedar. Logaritmo de 3 medios es igual al logaritmo de Euler 2k. Esto es igual a logaritmo de 3 medios, lo voy a dejar así, igual a 2k por logaritmo de la exponencial. Y el logaritmo de la exponencial es 1. Por lo tanto queda logaritmo de 3 medios es igual a 2k. Entonces,
logaritmo de 3 medios dividido en 2 es igual a K. En resumen, ¿sí? N de t es igual a n sub 0 por Euler elevado al logaritmo de 3 medios dividido en 2 por t. Así entonces, este es la solución del problema valor inicial. Es la solución del problema valor inicial porque es la solución de la EGO más las condiciones iniciales. ¿Sí? Perfecto. Voy a volver al enunciado, ¿ya? Pero dice, calcula el tiempo necesario para triplicar la cantidad inicial de los microorganismos. ¿Qué debiera hacer si quiero calcular ese tiempo? ¿Qué deben hacer para calcular el tiempo necesario para triplicar la cantidad inicial de microorganismos? ¿Cómo calculo ese tiempo necesario? Porque yo ahora sé que para cada tiempo hay una cantidad específica de microorganismos. Por ejemplo, cuando t vale 2, la cantidad de microorganismos es n sub 0, Euler elevado a 3 medios partido en 2 por 2. Entonces, si ahora quiero encontrar el tiempo para que la cantidad de microorganismos sea el triple del inicial, ¿cómo escribo eso matemáticamente? Necesito que la cantidad de microorganismos... 3n. ¿Cómo? 3n. 3n sub 0. Sí. Entonces estoy buscando el tiempo. Busco, le voy a escribir el tiempo como busco tau, tal que n por tau, n evaluado en tau sea 3n sub 0. Entonces estoy buscando ese tiempo en el que pasa esto. ¿Sí? Entonces, n evaluado en tau es n sub 0 Euler logaritmo de 3 medios por tau dividido en 2 igual a 3n sub 0. Elimino lo n sub 0, me queda Euler logaritmo de 3 medios tau dividido en 2 igual a 3. Nuevamente aplico logaritmo, se va a la exponencial, así que queda logaritmo de 3 medios por tau dividido en 2 igual a logaritmo de 3. Es decir, tau es igual al logaritmo de 2 por, o sea, logaritmo de 2 por 3, o sea, perdón, 2 por logaritmo de 3 dividido el logaritmo de 3 medios. Lo puedo calcular aproximado, yo no traje calculadora, pero lo voy a dejar así. A ver, lo voy a intentar hacer mi calculadora acá. A mí me da 5.4. Por lo tanto, ¿sí? En 5.4 horas se triplica la cantidad inicial de
microorganismos. ¿Sí? En ese tiempo se triplica la cantidad inicial de microorganismos. Súper. Voy a darle un minuto ahí para que copien, me avisan cualquier cosa. ¿Vamos bien hasta acá, Diego? Sí, perfecto. Ya. Profe, tengo una duda con un paso anterior. Dime. En la parte del Euler, donde lo leo al 2K, ¿de dónde sale ese 2? Porque... Ahí me equivoqué, po. Debería haber sido 1 nomás, ¿cierto? Porque evalué en 1. ¿O no? Sí, acá, bueno, Fernando, ese debió ser 1 nomás, porque evalué cuando t vale 1. Entonces me queda k por 1. Ya, pero lo voy a eliminar aquí rápido y ese se elimina ahí. Ahí no va. Ahí no va. Ahí no va, ahí no va. Entonces K vale eso. ¿Sí? Súper. Entonces K es el logaritmo de 3 medios. Después, acá no va el K. ¿Sí? Y acá no va el 2. 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 Entonces queda 2.7. Ya, gracias Fernanda, ahí se me había pasado, ese 2 no sé dónde había aparecido. Ya, corrijan eso, voy a parar ahí un minuto para que puedan corregir. Lo que más me importa en estos ejercicios son básicamente, acá me importa mucho la interpretación. ¿Alguien me está? Ya, ¿lo corregiste, David? ¿Sí? Fernando, ¿ahora sí? Sí, profe, ahí sí. Ya, súper. Ok. Entonces, los problemas de aplicaciones, la diferencia que tiene con los que ya habíamos visto, es que ahora ustedes tienen que ser capaces, ¿sí?, de crear la propia ecuación diferencial, ¿cierto? No solamente de resolverla, sino que también podrían crear una ecuación diferencial. ¿Cómo es fácil crearla? Recuerden siempre que la velocidad de cambio, la tasa de variación, ¿cierto? Son la pendiente, son conceptos de derivada. Súper. Y otra aplicación es el decaimiento radioactivo. En física, en términos de vida media, en física, el término de vida media es una medida de la estabilidad de una sustancia radioactiva. ¿Han escuchado hablar de la vida media? ¿No? En física, en biología en el colegio. Física electiva parece que sea esto, ¿no? No estoy tan segura. ¿Ya? La vida media es simplemente el tiempo que toma desintegrarse a la mitad de los átomos presentes es de una cantidad inicial a sub 0. ¿Ya? Es decir, si yo les digo que el Fernando tiene vida media 14 años, quiere decir que Fernando se va a demorar 14 años en desintegrarse a la mitad inicial. ¿Ya? No conozco inicialmente cuántos átomos tiene Fernando, evidentemente. Recordemos que los átomos son partículas incontables, ¿cierto? Yo sé que son finitas, nadie tiene infinitos átomos en su cuerpo, pero sí son una partícula que no se puede contar.
¿Ya? Por lo tanto, la vida media, vuelvo a repetir, es simplemente el tiempo que toma en desintegrarse a la mitad de los átomos iniciales. Por lo tanto, si yo le digo que la vida media es del carbono 14, es 2000 años, quiere decir que en 2000 años un cuerpo tiene la mitad de carbono 14 que tenía inicialmente. ¿Ya? Súper. Es decir, ¿cierto? El carbono 14 también se puede, como son átomos, también va a ser un problema de crecimiento de población, porque los objetos empiezan a perder átomos después de que el objeto está muerto, ¿cierto? Se empieza a desintegrar, por lo tanto acá no estoy hablando de una población que crece, sino que al contrario, los átomos empiezan a decrecer en un objeto. Entonces, cuanto más larga sea la vida media, más estable es el elemento. Hay elementos radioactivos, ¿cierto?, que son muy inestables. Eso es porque la vida media es muy baja. Es decir, en 2 segundos pierden la mitad de sus átomos iniciales. Eso es mucho, ya se considera un elemento inestable. Una ecuación diferencial para medir la vida media puede ser la de decaimiento de población, que sería esta de acá. En este caso, el K debería ser un número positivo, negativo o debería ser 0. David, ¿el K debería ser un número positivo, negativo o 0? Debería ser negativo porque la población de átomos decrece, ¿cierto? Ahora, nuevamente tengo 2 constantes, las incógnitas, o sea, 2 constantes que no conozco. No conozco el valor de K, no conozco la constante de integración que me va a aparecer cuando resuelva la R. Además, el A sub 0 siempre va a quedar así, porque vuelvo a repetir que... denme un minuto. Ya, entonces, vuelvo a repetir que la cantidad de átomos inicial nunca la conozco, ¿cierto? Yo no conozco cuántos átomos tiene inicialmente un objeto. Entonces, donde claramente K es la constante de proporcionalidad y es negativa, pero además otra particularidad de este tipo de ecuaciones es que no tenemos certeza de la cantidad de átomos en el instante t, sino que sabemos que es una proporción de lo que tenía inicialmente. Veamos a ver una aplicación en particular, que es la aplicación del carbono 14. Alrededor del año 1950, el químico Willard Levy diseñó un método para usar el carbono radioactivo como un medio con el cual se podía determinar la edad aproximada de un fósil. ¿Ya? ¿En qué consistía esta metodología para encontrar la vida aproximada de un fósil? La cantidad este carbono radioactivo es el conocido como carbono 14. La cantidad proporcional de carbono 14 en un organismo es la misma cantidad de carbono 14 que hay en la atmósfera. ¿Sí? Por lo tanto, al momento de morir, este organismo viviente deja de absorber carbono 14, ¿sí? Y así, al comparar la cantidad de carbono 14, ¿sí?, en el fósil con la relación constante en la atmósfera, es posible obtener una estimación razonable de la edad del fósil. ¿A qué me refiero? Si hay un perrito que se muere, cuando se muere, tiene la misma cantidad de carbono 14 que la atmósfera. Pensemos que la atmósfera tiene una proporción de 5 carbono 14. Entonces el perro se muere hoy día y queda con esa proporción de carbono 14. ¿Ya?
Como el carbono 14 es tan estable, el perro deja de absorber carbono 14, pasan los años, y yo me doy cuenta que en la atmósfera hoy día hay otra cantidad de carbono 14, por ejemplo 3. ¿Sí? Entonces con eso yo puedo calcular hace cuánto se murió el perro, básicamente, ¿cierto? Comparo cuánto tiene el perro de carbono 14 versus cuánto hay hoy día, y lo comparo y puedo saber la edad de un fósil, ¿ya? Eso es lo que se hace en la vida actual, o sea, cuando se encuentran momias, ¿cierto?, de Egipto, lo que se hace es revisar cuánto carbono 14 tiene la momia versus cuánto carbono 14 hay hoy día en la atmósfera, ¿sí? Y con eso se puede calcular un aproximado de hace cuánto tiempo murió, en este caso la momia, ¿ya? Obviamente el carbono 14 sirve para hacer pruebas donde el organismo viviente dejó de absorber carbono 14 hace miles de años. Perfecto. Entonces, la edad media del carbono 14 son 5.600 años. Es decir, ¿cómo se interpreta eso? ¿Qué quiere decir que la edad media del carbono 14 sea 5.600 años? David, en palabras según lo que hemos estado conversando. ¿En qué consiste que la edad media del carbono 14 sea 5.600 años? Se reduce a la mitad, en 5.600. En 5.600 años, el carbono 14 se redujo a la mitad. ¿Ya? Por eso es un compuesto bien estable, porque en 5.600 años recién pasa a tener la mitad de lo que tenía originalmente. Ejemplo. Se encontró un hueso fosilizado que contiene 1 partido en 1000 de la cantidad original de carbono 14. Determine la edad del fósil. Entonces, lo primero que debiera hacer es construir mi problema valor inicial. Tenemos, traduciendo el enunciado, queremos determinar T tal que, ¿cierto?, A de T sea igual a 1 partido en 1000 de la cantidad inicial. Eso es lo que quiero determinar. Quiero determinar la edad del fósil, o sea, quiero determinar el tiempo. El tiempo en que se demoró el fósil en llegar a 1 partido en 1000 de la cantidad inicial de carbono 14. Donde evidentemente A sub 0 es la cantidad original de carbono 14. La ecuación diferencial asociada va a ser la misma de siempre. No hay diferencias con eso, ¿cierto? La ecuación diferencial asociada va a seguir siendo la derivada de A con respecto a T igual a K por A. Si resolvemos esta ecuación, vamos a obtener la misma solución de siempre, ¿sí? Y la solución va a ser C por Euler elevado a K por T. Ya sabemos que el K me tiene que dar negativo porque el cuerpo dejó de absorber carbono 14, por lo tanto, en vez de que la población de átomos de carbono 14 aumente, la población de átomos de carbono 14 debiera disminuir. Si utilizo la condición inicial es que A en 0 es igual a 0. Esa es la condición inicial. Entonces, la solución del problema valor inicial va a ser la siguiente. Porque con la condición inicial solo encuentro la constante de integración. Ya, voy a parar ahí un poco para que puedan escribir y continuar. Súper. Entonces, resuelvo el problema valor inicial, lo resuelvo igual que siempre. Lo voy a hacer acá esta parte para ir más lento. Entonces, el problema, yo tengo miedo, ¿cierto? Ya resolví mi miedo. A de T igual a A sub 0 Euler K por T. Uso que A de 5.600 es igual a sub 0 partido en 2.
O sea, tengo que usar la vida media del carbono 14, que son 5.600 años. Me va a quedar que entonces 5.600 es igual a, perdón, nada que ver. Me va a quedar que A sub 0 partido en 2 es igual a A sub 0 por Euler elevado a 5.600K. Obviamente las constantes se van y me queda que un medio es igual a Euler 5.600 por K. Aplico logaritmo y me queda que el logaritmo de un medio es igual a 5.600K. Divido por 5.600 y me queda que el logaritmo de un medio dividido en 5.600 es igual a K. ¿Sí? Por lo tanto, A de t es igual a A sub 0 Euler logaritmo de un medio dividido en 5.600 por t. Y ahora quiero encontrar t, ¿cierto? Quiero encontrar t tal que A de t sea igual a 1 partido en 1000 por A sub 0. Entonces, 1 partido en 1000 por A sub 0 es igual a A sub 0 logaritmo de un medio, perdón, Euler logaritmo de un medio dividido en 5.600 por t. Se van los A sub 0 nuevamente. Aplico logaritmo, me queda logaritmo de 1000 es igual al logaritmo de un medio partido en 5.600 por tau. Ese debería ser un tau. ¿Ya? Porque simplemente quiero encontrar en qué tiempo, ¿cierto? Carbono 14 llegó a 1 partido en 1000 de lo que tenía inicialmente. Implica que tau sea igual a 5.600 por logaritmo de 1000 dividido el logaritmo de un medio. Entonces, el hueso tenía aproximadamente 5.600 logaritmo de 1000 dividido el logaritmo de 1. ¿En qué momento pasé un 1000? Si esto era 1 partido en 1000, ¿cierto? 1 partido en 1000, 1 partido en 1000. Ahí sí. A mí me da 55.808. Por lo tanto, el hueso tenía 55.808 años. ¿Sí? Siempre acá está resuelto el ejercicio. ¿Sí? Hay aquí apliqué algunas propiedades del logaritmo, pero es lo mismo. ¿Ya? Actividad, entonces. Aplicar todos los contenidos de ecuaciones diferenciales en un ejercicio. Supongamos que una comunidad contiene 15.000 personas que son susceptibles al síndrome de Michau, que es una enfermedad contagiosa. En el tiempo t igual 0, el número n de t de personas que tienen desarrollado el síndrome son 5.000. Y está incrementando con una tasa de 500 por día.
asumiendo que N' es proporcional a el producto del número de los que tienen la enfermedad y de los que no tienen la enfermedad, ¿cuánto tiempo podría pasar para que las otras 5.000 personas desarrollen el síndrome, para que otras, perdón, 5.000 personas desarrollen el síndrome de Michau? Entonces, vamos acá a ir paso a paso. Entonces, supongamos que una comunidad tiene 15.000 personas que son susceptibles al síndrome de Michau. En el tiempo T sub 0, el número N de T personas que contienen el síndrome son de 5.000. ¿Cómo traduzco esto matemáticamente? Esa frase matemáticamente, ¿cómo la escribo? N de T igual 5000. Ya, N de 0 eso sí, porque Ah, sí, de inicié. 0. En el tiempo 0 tengo 5.000. ¿Sí? Ya. Entonces, solución. N de 0 es 5.000. Súper, porque me dice que cuando el tiempo vale 0, el número de personas que han desarrollado el síndrome son 5.000. Y está incrementando con una tasa de 500 por día. ¿Sí? O sea, el segundo día, ¿cuántos tengo? Más T 500 por 500. Ya, más 5.500. efectivamente, 5.500. ¿Ya? Segundo día, 6.000 y así voy incrementando. Asumiendo que N' es proporcional al producto de los que tienen la enfermedad y de los que no lo tienen. Matemáticamente, ¿cómo escribo eso? Entonces, asumiendo que N' es proporcional al producto de los que tienen la enfermedad y no lo tienen. ¿Cómo escribo eso matemáticamente? Eso debería ser N' de T igual, ¿cierto? Primero, vamos, N, no sé si no lo voy a anotar, pero N de T, las personas, ¿cierto? Son las personas que desarrollaron el síndrome. ¿Cuántas personas no han desarrollado el síndrome? ¿Cuántas? 15.000 menos N. 15.000 menos N, porque son el total de la población menos los que ya se contagiaron, ¿cierto? Entonces, 15.000 menos N de T son las personas, ¿sí?, que no desarrollaron el síndrome. Por lo tanto, la frase que tengo marcada en morado, cuando dice, asumiendo que N' es proporcional al producto de los que tienen la enfermedad y de los que no la tienen. ¿Cómo escribo eso matemáticamente? Debería ser N', ¿sí?, es proporcional a los que tienen la enfermedad, producto por los que no la tienen. Y entonces matemáticamente se escribe de esa manera. ¿Sí? Los que N' es proporcional, por eso hay una constante de proporcionalidad acá, al producto de los que tienen la enfermedad, que son N, por los que no la tienen, que son los 15.000 menos los N.
Perfecto. O sea, que la ecuación diferencial va a quedar n', ¿cierto? Igual a k por n por 15.000 menos n. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esa? Es de variables separables, no hay t. Por lo tanto, voy a separar las variables. Esto es de n partido en t, igual a k por n, 15.000 menos n. Entonces me queda la derivada de n dividido en n, 15.000 menos n, igual a k por dt. Integro, ¿sí? Me queda la integral de la derivada de n dividido en n, 15.000 menos n, igual a k por t más la constante de integración. La integral del costado izquierdo es fácil. La del costado derecho hay que hacer fracciones parciales. Yo ahora no voy a hacer fracciones parciales, ¿cierto? En honor al tiempo, pero ustedes la pueden hacer sin problema, ¿sí? No son difíciles las fracciones parciales. ¿Ya? Entonces eso me queda, la voy a resolver en Wolfram, ¿sí? Eso me queda la integral, ¿cierto? De n dividido en n por 15.000 menos n por d. Y esta integral la hacen con fracciones parciales y debería dar logaritmo de n menos logaritmo de 15.000 menos n dividido todo esto en 15.000. Igual a k por t más c. ¿Cómo encuentro c? Igualando 0. ¿Por qué a 0? N a 5.000 y T Ah, a súper, ahí sí, Sí. ¿cierto? N da 5.000. Entonces utilizo, ¿sí? Utilizo N en 0 igual a 5.000 para encontrar C. Me queda 5.000 es igual al logaritmo, no. N vale 5.000, ¿cierto? Entonces queda el logaritmo de 5.000 menos logaritmo de 15.000 menos n dividido en 15.000. Es igual a c. ¿Ya? 15.000 dividido, acá debería ser 15 menos 5 es 10. Lo voy a resolver eso. Debería darme un número un poco largo, pero un número nomás. Logaritmo de 5.000 menos logaritmo de 10.000, ¿cierto? Dividido en 15.000. Y C menos, creo que hice mal acá, ¿no? Ahí se ve. Ah, no, está ahí. Menos 0.0.12. Estoy calculando, ese número es gigante. Ya, ahí me da menos 0.00004.
¿Ya? Y ahora, ¿cómo encuentro K? Entonces, ahora para encontrar K, ¿qué utilizo? Para encontrar K, utilizo que la tasa es 500. Por lo tanto, yo sé, ¿sí?, que la diferencia es 500. Así que K debería ser 500. ¿Sí? ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque fíjense que, ¿qué cosa es K en la ecuación diferencial? Miremos acá. ¿Qué cosa es K? ¿Cómo habíamos definido este tipo de constante? ¿Qué es K? ¿Cómo definimos K, David? Pero anteriormente, ¿cómo la habíamos definido? ¿Como una constante de qué? Es una constante de proporcionalidad. Y acá me dice que está incrementando en una tasa de 500 por día, por lo tanto K es 500 porque tasa es la misma tasa. El primer día es 5.000, la variación es 500, o sea que la derivada es eso, ¿sí? Y así después encontré, por lo tanto, logaritmo de n menos logaritmo de 15.000 menos n dividido en 15.000 es igual a 500t. Porque voy a considerar que el c es aproximadamente 0. ¿Sí? No lo voy a escribir, pero aparentemente debiera ser un número muy cercano a 0. ¿Sí? Igual lo voy a poner ahí. No. Y entonces acá ya tengo, ahora ustedes, acá ya tengo resuelto todo el problema, no me quedan más constantes que no conozco. Vuelvo y me pregunta, ¿cuánto tiempo podría pasar para que otras 5.000 personas desarrollen el síndrome de Michau? ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando el tiempo, ¿sí? Me preguntan por el tiempo tal que n de tau sea igual a ¿cuánto? 10.000. El tiempo para que n de tau sea igual a ¿cuánto? 10.000. 10.000, porque me dicen otras 5.000. Ya que ya habían, inicialmente habían 5.000 contagiados. Así que debería ser 10.000. ¿Ya? Y eso lo dejo de tarea. ¿Sí? Encontrar ese tiempo creo que no debería ser tan difícil. ¿Sí? Hasta acá entra el control. Obviamente va a entrar una pregunta de aplicación. Pregunta que va a ser así. Todo ustedes van a tener puras letras, ¿cierto? Pura palabra y ustedes tienen que construir la EDO, resolverla, responder lo que le preguntan. Obviamente entra cambio de variable, reducción a variables separables, reducción a lineales, factor integrante, aplicación. ¿Sí? La clase del lunes, voy a entregar las notas de los controles. ¿El lunes tenemos clase a qué hora? Sí, 12 y ¿a la 30. 12:30. Ya, sí, el lunes entrego las notas de los controles porque me falta corregir algo, pero tengo una ventana a las 11 de la mañana. ¿Ya? Y el control es el viernes, ¿cierto? Online como siempre. ¿Ya? Que tengan excelente fin de semana, chicos, y tengo puros chicos, parece. ¿Sí? Ya. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. ¿Todo claro, David?